pocos días del Clásico Nacional, el América está a punto de hacer algunos anuncios que podrían cambiar por completo el rumbo del partido. Con información mantenida en el más absoluto secreto, estas novedades prometen sorprender y marcar la diferencia en el enfrentamiento contra Chivas. Pero las polémicas tampoco se han quedado de lado. Aunque está lesionado, Igor Lichnowsky vuelve a ser el centro de atención, demostrando que, tanto dentro como fuera de la cancha, su nombre sigue dando de qué hablar en los medios deportivos. Y las sorpresas no terminan aquí. Un jugador que tuvo una discreta etapa en las Águilas finalmente recibirá su primera oportunidad en el fútbol europeo, y el mundo ya está atento a esta nueva etapa de su carrera. Para culminar, la salida de Julián Quiñones provocó un giro inesperado en la planificación del América, obligando al club a moverse rápidamente para cerrar un último refuerzo antes de que comience la temporada. ¿Quieres saber cómo todo esto afectará el futuro del América? Descubre todos los detalles en este video. La fecha FIFA llegó en un momento crucial antes del esperado Clásico Nacional entre América y Chivas. Aunque el enfoque principal aún no estaba completamente en el Clásico, el amistoso entre la selección mexicana y Canadá acaparaba la atención. Para los aficionados del América, la expectativa giraba en torno a dos de sus jugadores más importantes, Henry Martín y Luis Malagón, quienes tenían grandes posibilidades de ser titulares en este partido decisivo. Javier Aguirre, técnico de la selección, estaba preparando a su equipo para enfrentar a Canadá, y Henry Martín era una de las grandes apuestas para el ataque. Martín necesitaba demostrar su valía y probar que podía ser el delantero titular que México estaba buscando. Santiago Jiménez, quien había ocupado esa posición, estaba pasando por una sequía goleadora y no lograba mostrar un buen rendimiento. Esto abrió una oportunidad significativa para Henry Martín, especialmente después del partido anterior contra Nueva Zelanda, donde Jiménez no logró marcar y fue criticado por su falta de efectividad. Henry Martín, capitán del América y figura central del equipo, tenía la oportunidad de aprovechar esta situación para destacar. Un buen desempeño en el amistoso contra Canadá podría asegurar su lugar como titular en el ataque mexicano. Su experiencia y liderazgo en el campo se consideraban un factor clave, especialmente en un momento en el que el ataque de México necesitaba un goleador confiable. Por otro lado, Luis Malagón también competía por un lugar como titular en la portería de la selección. Sin embargo, fue relegado al banquillo durante el amistoso contra Nueva Zelanda, lo que generó dudas entre los aficionados. La preferencia de Javier Aguirre por Raúl Rangel, portero de Chivas, se debió principalmente a su altura, vista como una ventaja en jugadas aéreas. Además, la complicada situación del América en la Liga MX pudo haber influido en esta decisión, ya que el desempeño del equipo no estaba favoreciendo a sus jugadores individualmente. A pesar de haber sido suplente, Malagón seguía bajo observación, ya que sus actuaciones con el América lo colocaban como uno de los porteros más prometedores de México. El amistoso contra Canadá representaba una nueva oportunidad para el de demostrar sus cualidades y buscar espacio en la selección, especialmente con la Copa del Mundo de 2026 en el horizonte. La fecha FIFA, por lo tanto, ofrecía una oportunidad crucial para que los jugadores del América se lucieran en la selección. Tanto Henry Martín como Luis Malagón estaban en el centro de las expectativas, con la posibilidad de demostrar su valía y ganarse un lugar importante en el equipo nacional, en un momento decisivo tanto para la selección como para el América, que se preparaba para el Clásico Nacional después del amistoso. Tras el amistoso entre México y Canadá, donde algunos jugadores del América tuvieron un papel importante, las miradas se volvieron inevitablemente hacia los preparativos del equipo antes del Clásico Nacional. Esta transición, aunque rápida, trajo consigo una serie de expectativas y desafíos para el técnico André Jardine, quien ya comenzaba a ajustar su equipo para uno de los partidos más esperados del semestre. Además de la presión natural de enfrentar a Chivas, el América tenía varios asuntos internos que resolver, desde la recuperación de jugadores lesionados hasta la búsqueda de refuerzos para fortalecer el plantel. Uno de los puntos de mayor preocupación para Jardine era el estado físico de Alejandro Zendejas, uno de los jugadores más importantes del equipo, que había estado fuera desde la victoria contra Querétaro. La ausencia de Zendejas había sido notoria en los partidos posteriores, ya que su papel en la dinámica ofensiva del América era fundamental. Con su velocidad, habilidad en el 1 contra 1 y visión de juego, Zendejas era una pieza clave tanto para la creación de jugadas como para finalizar, siendo siempre una amenaza para el rival. En los últimos días, Zendejas había regresado a los entrenamientos, lo que trajo alivio al cuerpo técnico y a los aficionados, que esperaban ansiosos su retorno a las canchas. Sin embargo,
Su regreso debía ser tratado con cautela. Jardine sabía que forzar a Cendejas a volver antes de tiempo podría ser un riesgo no solo para el clásico, sino también para el resto de la temporada. Por ello, una opción era darle minutos con el equipo sub-23 o reservar su participación para los partidos posteriores, de manera que pudiera recuperar ritmo sin presionarlo en el Clásico Nacional. Esta decisión estratégica sobre cómo y cuándo utilizar a Cendejas seguía siendo uno de los dilemas que Jardine debía resolver en los días previos al partido. Además de la recuperación de los lesionados, el América también enfrentaba otro gran desafío: reforzar su plantel antes del cierre del mercado de transferencias. La lesión de Julián Quiñones fue un duro golpe para el equipo, dejando un vacío en el ataque que debía ser llenado rápidamente. Quiñones había sido una de las principales opciones ofensivas del equipo, con su capacidad de finalización y su movilidad en las bandas, y su ausencia expuso una falta de profundidad en el plantel, especialmente en las alas. La baja de Igor Lichnowsky también agravó la situación, ya que el defensor no solo aportaba en la zaga, sino que también era un líder dentro del campo. Con el mercado de transferencias cerrándose el mismo día del Clásico Nacional, el tiempo jugaba en contra del América. Quedaban solo 5 días para encontrar un refuerzo adecuado, y la directiva estaba trabajando rápidamente para cerrar un acuerdo antes del plazo. Hasta ese momento, varios nombres habían sido mencionados, pero ninguno se había consolidado como una opción firme. El América contaba con Jabairo Dilrosun, Alejandro Cendejas y Brian Rodríguez como sus principales jugadores en las bandas, pero la necesidad de un cuarto elemento para darle más versatilidad y profundidad al ataque era evidente. La búsqueda de este nuevo refuerzo no solo se trataba de fortalecer el equipo, sino también de mejorar el ánimo de los aficionados, quienes esperaban una respuesta rápida ante la crisis de resultados. Con el América en la posición 12 de la tabla de la Apertura 2024, con solo 6 puntos en 6 partidos, la situación era preocupante. El equipo necesitaba un cambio de actitud y de resultados para salir de la mala racha. Una victoria en el Clásico Nacional contra su mayor rival, Chivas, podría ser el punto de inflexión necesario para retomar el camino de las victorias y ascender en la clasificación. La presión para ganar el Clásico era inmensa, no solo por el simbolismo del partido, sino también por la necesidad práctica de mejorar la posición en la liga. El América, históricamente acostumbrado a pelear por los primeros lugares, no podía darse el lujo de seguir perdiendo puntos. Un resultado positivo contra Chivas no solo otorgaría 3 puntos, sino que también inyectaría una dosis de motivación en un momento crucial de la temporada. Mientras el América buscaba reorganizarse para el Clásico Nacional y lidiar con sus limitaciones en el plantel, una voz de autoridad apareció para motivar aún más al equipo en este momento crucial. Cristóbal Ortega, una verdadera leyenda del club, bicampeón mundial y uno de los jugadores más grandes en la historia del América, envió un mensaje contundente tanto a André Jardine como a los jugadores. Su experiencia en momentos decisivos lo convierte en una referencia importante, y sus palabras llegaron justo cuando el equipo necesitaba un impulso adicional para enfrentar al Chivas. Ortega, quien vivió los grandes clásicos contra el Chivas durante su época como jugador, destacó la importancia de darlo todo en estos partidos especiales. Mencionó que, aunque todos los juegos requieren concentración y dedicación, los clásicos exigen algo más. Ortega cree que es en estos encuentros, contra rivales históricos como Chivas, Cruz Azul y Pumas, donde los jugadores tienen la oportunidad de dejar una huella imborrable en el club. Resaltó que representar a un club de la grandeza del América es un privilegio, pero también una enorme responsabilidad, y que momentos como el Clásico Nacional pueden definir legados. El mensaje de Ortega fue especialmente relevante ante la complicada fase que el América atravesaba en el Apertura 2024. Recordó que las crisis de resultados son parte del trayecto de cualquier gran equipo y que es normal enfrentar altibajos, especialmente después de 2 temporadas consecutivas llegando a la fase final. Para Ortega, la presión y las críticas son parte del paquete al jugar en un club de la magnitud del América, y es en estos momentos cuando los grandes jugadores deben sobresalir. Dejó claro que, a pesar de las dificultades, confía en que el equipo tiene la calidad y la capacidad para superar este momento. Ortega también subrayó que esta generación de jugadores del América ha hecho un buen trabajo hasta ahora y que aún tienen la oportunidad de grabar sus nombres en la historia del club, si logran mantener su nivel de rendimiento y superar los desafíos actuales. Sus palabras fueron dirigidas tanto a los jugadores como al técnico Jardine, destacando que la unidad y el esfuerzo colectivo son esenciales para cambiar la situación. El discurso de Cristóbal Ortega no fue solo motivacional vacío.
viniendo de alguien que conoce profundamente el club y lo que significa portar la camiseta del América. Sus palabras tienen un peso especial. Más que nadie, Ortega sabe lo que se necesita para triunfar bajo gran presión y entiende que el Clásico Nacional es una de esas raras oportunidades en las que un equipo puede cambiar su suerte en una temporada completa. Ortega finalizó su mensaje pidiendo calma ante las críticas externas. Destacó que la polémica siempre acompaña a los equipos que están en la cima y que esta presión es algo que los jugadores deben aprender a manejar. Según él, este es el momento en que los jugadores deben mostrar fortaleza mental y aprovechar la oportunidad para superar el momento complicado, algo que cree que este grupo tiene todas las condiciones para lograr. Tras el fuerte mensaje de Cristóbal Ortega, que trajo un aire de motivación y confianza al equipo, otro jugador importante del América comenzó a destacar en los bastidores, Igor Lichnowsky. Aunque no está en condiciones de jugar debido a su recuperación de una lesión grave, el defensor chileno sigue siendo una figura clave en el club, tanto por su presencia de liderazgo como por el impacto de su ausencia. La lesión de Lichnowsky, tras una ruptura de ligamentos de la rodilla, fue un duro golpe para el equipo, y su recuperación está siendo monitoreada de cerca por el cuerpo médico y el cuerpo técnico. Recientemente, Lichnowsky se vio envuelto en una polémica al participar en un evento de la Kings League, lo que generó dudas sobre su compromiso con su proceso de recuperación. Sin embargo, el propio defensor aclaró rápidamente la situación, afirmando que su prioridad sigue siendo el América. Subrayó que su participación en el evento fue en calidad de copresidente del Titán FC y que en ningún momento eso interfirió o retrasó su proceso de rehabilitación. Este compromiso con el club fue reiterado por Lichnowsky durante entrevistas, en las cuales mencionó que, aunque está involucrado en el proyecto de la Kings League, su enfoque total está en recuperarse para volver a defender los colores del América lo más pronto posible. La lesión de Lichnowsky dejó un vacío considerable en la defensa del América. Su experiencia y capacidad de liderazgo en el campo son elementos que el equipo extraña, especialmente en partidos de alta presión como el Clásico Nacional. Con el equipo enfrentando problemas defensivos y la necesidad de reforzar el plantel, la recuperación del defensor es vista como una prioridad para el resto de la temporada. El América aún no ha encontrado un sustituto de su calibre, lo que aumenta la expectativa sobre su regreso. A pesar de la polémica en torno a su aparición en la Kings League, Lichnowsky demostró en sus declaraciones que está totalmente comprometido con el América y que su enfoque es ayudar al equipo a superar los desafíos actuales. Expresó su deseo de regresar a las canchas lo antes posible, pero también reconoció que el proceso de recuperación de una lesión tan grave requiere tiempo y paciencia. Su participación en la Kings League, por tanto, fue vista por él como una forma de mantenerse activo mentalmente, sin comprometer su recuperación física. La presencia de Lichnowsky fuera de las canchas ha sido observada con gran expectativa por los aficionados, quienes son conscientes de la importancia del defensor para la estructura defensiva del equipo. Aunque aún no hay una fecha precisa para su regreso, la esperanza es que pueda volver a jugar en las fases más decisivas de la temporada, cuando el América, posiblemente, esté luchando por una posición más alta en la tabla. Mientras Lichnowsky seguía su proceso de recuperación, otro jugador del América enfrentaba una situación delicada dentro de la selección mexicana, Luis Malagón. A pesar de haberse destacado en varios momentos con el América, el portero vio su situación cambiar drásticamente con la llegada de Javier Aguirre al mando de la selección. Durante el amistoso contra Nueva Zelanda, Malagón fue relegado al banco de suplentes, una decisión que sorprendió a muchos, especialmente dado su buen momento en el club. La decisión de Aguirre de alinear a Raúl Rangel, portero del Chivas, en lugar de Malagón, desató una serie de especulaciones sobre lo que pudo haber motivado esa elección. Fuentes cercanas a la selección indicaron que la preferencia por Rangel se debía a su estatura, un atributo que Aguirre valora mucho en las disputas aéreas. Con 1,9 metros, Rangel era visto como una opción más segura en balones altos, un aspecto que, según algunos analistas, fue determinante en la elección del técnico para el amistoso. Además, el complicado momento que vivía el América en la Liga MX también pudo influir en la decisión de Aguirre. Con el equipo en la 12ª posición y enfrentando una serie de resultados inconsistentes, la crisis que atravesaba el equipo impactaba la percepción del rendimiento de sus jugadores. Esto pudo haber afectado a Malagón, quien, a pesar de ser una pieza clave en el América, se vio afectado por las dificultades del equipo en el campeonato. Las críticas sobre esta decisión no tardaron en llegar. Expertos, como el ex portero Oswaldo Sánchez, comentaron que,
En otras circunstancias, Malagón habría tenido grandes posibilidades de ser el titular indiscutible de la selección. Sin embargo, Sánchez también mencionó que la estatura y el momento del América fueron factores que jugaron en contra del guardameta. Para los aficionados del América, fue una decisión difícil de aceptar, ya que Malagón había mostrado consistencia y calidad, incluso en un equipo que atravesaba altibajos. A pesar de este contratiempo, la posición de Malagón dentro del América sigue siendo sólida, y continúa siendo uno de los principales nombres del equipo en el Apertura 2024. La esperanza es que, con el tiempo, pueda recuperar su lugar en la selección, demostrando que tiene el potencial para ser uno de los mejores porteros del país, independientemente de las circunstancias que atraviese el club. Mientras Malagón lidiaba con la decisión de Aguirre en la selección, otro exjugador del América, Jordan Silva, experimentaba un momento completamente diferente en su carrera. Silva, quien tuvo una breve y discreta etapa en el club entre 2021 y 2022, se preparaba para una nueva oportunidad en el fútbol europeo. Su trayectoria en el América fue marcada por pocas oportunidades, sin el protagonismo que muchos esperaban cuando llegó al club más grande de México. Después de dejar el América, Silva pasó por otros equipos de la Liga MX, como Querétaro y Atlético de San Luis, sin lograr consolidarse por completo. Sin embargo, el mercado internacional aún veía potencial en el defensor, y una oferta inesperada llegó directamente desde Europa, más específicamente desde Grecia, donde Silva fue contratado por el Ofi Creta. Esta transferencia abrió un nuevo horizonte para el jugador, quien, a pesar de no haber brillado en México, ahora tendrá la oportunidad de reiniciar su carrera en el fútbol europeo. La noticia fue recibida con sorpresa, ya que pocos esperaban que Silva, tras una etapa sin gran brillo en el fútbol mexicano, fuera considerado para jugar en una liga europea. A pesar de no haber ganado muchos títulos o haber marcado una era en el América, Silva demostró que su nivel seguía siendo valorado fuera del país, especialmente en un contexto donde ligas como la griega buscan refuerzos de otras partes del mundo. Esta transferencia, además de representar una nueva oportunidad para Jordan Silva, es un recordatorio de cómo el fútbol puede ofrecer oportunidades inesperadas. Aunque no fue una pieza clave en el América, Silva ahora tendrá la oportunidad de demostrar su valor en el Ofi Creta, en un entorno completamente nuevo y desafiante. Después de confirmarse el paso de Jordan Silva al fútbol europeo, la atención pronto se centró en los planes de Javier Aguirre con la selección mexicana. En su regreso al mando del Tri, Aguirre buscaba reformular al equipo y corregir algunos de los errores cometidos por Jaime Lozano. Entre estos ajustes, se prestó especial atención a los jugadores del América, que habían sido inexplicablemente excluidos de las últimas convocatorias, a pesar de ser piezas clave en el panorama nacional. Tras la reciente y decepcionante eliminación en la Copa América 2024, Aguirre reconoció la necesidad de reincorporar a jugadores experimentados y bien establecidos en el fútbol mexicano. Nombres como Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez, quienes marcaron una época en la selección, volvieron a ser considerados para futuras competiciones. La experiencia de estos jugadores se veía como fundamental para guiar a la nueva generación y asegurar que México tenga un equipo competitivo en las próximas etapas, con el objetivo principal puesto en la Copa del Mundo de 2026. En el caso de Ochoa, la propuesta era diferente. El veterano arquero, que durante años fue la primera elección en la portería mexicana, ahora podría asumir un rol más centrado en el asesoramiento y la mentoría de los jóvenes porteros, como Luis Malagón, Raúl Rangel y Alex Padilla. Con su trayectoria y liderazgo, Ochoa aún tenía mucho que aportar al Tri, aunque fuera en una función distinta, preparando a la próxima generación de arqueros para los grandes retos. Raúl Jiménez, por otro lado, volvía al radar como una alternativa sólida para el ataque. A pesar de las críticas en su club, el Fulham, Jiménez seguía siendo visto como una solución para los problemas ofensivos de la selección, algo que Henry Martín y Santiago Jiménez no habían logrado resolver por completo. En este contexto, el América también tuvo movimientos importantes en el mercado de transferencias tras conquistar el bicampeonato de la Liga MX. Algunos jugadores que no habían tenido minutos en el plantel buscaron una salida, entre ellos Óscar Jiménez, quien solicitó su salida a la directiva. El arquero, suplente habitual de Luis Malagón, llegó al León con el objetivo de consolidarse como el portero titular de la Fiera. Sin embargo, las cosas no han salido como esperaba Óscar Jiménez, quien se encuentra en una situación difícil en el Apertura 2024. Jiménez necesitaba recuperar la confianza y el ritmo de competición, por lo que su llegada al León parecía una buena noticia.
Sin embargo, basta con ver sus estadísticas, aún no ha sumado minutos en la Liga MX. La realidad es que nadie esperaba que Alfonso Blanco, 2 años mayor, relegara a Óscar Jiménez al banquillo. Todo esto ocurre en plena crisis deportiva para el León, que acaba de poner fin al ciclo de Jorge Baba como entrenador. Todavía faltan algunas semanas para que Óscar Jiménez se enfrente a sus excompañeros del América. El duelo entre León y Águilas está programado para el 5 de octubre, en el Estadio Nou Camp, en la jornada 11 de la Apertura 2024. Por otro lado, Álvaro Fidalgo sigue completamente enfocado en el Club América, pues el mediocampista español está 100% comprometido en conseguir grandes cosas con el equipo más importante del fútbol mexicano. Ya tiene un bicampeonato y aspira a lograr más. El asturiano sabe que el equipo no ha comenzado de la mejor manera, pero siempre defiende a sus compañeros cuando las cosas no van bien, consciente de que es uno de los elementos más importantes actualmente y una referencia para los aficionados, quienes confían en él para hacer historia. A pesar de las críticas que surgen de los medios y algunos analistas, Fidalgo sigue demostrando que es uno de los mejores jugadores de la Liga MX y del América. Según datos de Opta, tras 6 jornadas disputadas en el Apertura 2024, Fidalgo lidera varias categorías dentro del equipo capitalino, lo que deja claro que muchos de los críticos no tienen fundamentos sólidos. Fidalgo sigue destacando por su inteligencia en el juego. Cuando el equipo atraviesa dificultades, sus habilidades sobresalen, contribuyendo al progreso del grupo. Es el motor del mediocampo, el enlace entre defensores y atacantes, y su papel es fundamental para mantener el equipo cohesionado y en marcha. Y hoy claramente no jugamos bien, nos faltó una serie de cosas ante un rival que se paró muy bien en defensa, que dificultó un poco cerrando prácticamente todos los espacios. Generamos algunas situaciones, menos de lo que gustaríamos, pero generamos en el primer tiempo 2-3 situaciones importantes para salir a frente. Y este tipo de partido tú tienes que ser muy consistente atrás, no regalar nada al rival y capitalizar cuando crías alguna situación muy buena, tienes que capitalizar. Creo que cuando mejoramos en el partido fue cuando sufrimos el gol, estábamos en nuestra visión más cerca de saltar a frente, pero bien, muy poca cosa que yo dijera hoy nos va a justificar, porque es un partido donde tenemos que ganar y tenemos que de alguna forma encontrar la solución del juego, y de verdad no encontramos. Servicio informativo. Buenas noches, profe. Hoy son de esas derrotas que a veces duelen por lo que se hace dentro del campo. América tuvo mucho tiempo el balón, llegó muchas veces, pero son de esas derrotas que a veces duelen por lo que se hace dentro del campo. Duelen, creo que todas las derrotas duelen mucho, y es un tipo de partido del fútbol, es jugado de diversas formas. Yo respeto todas las formas. Entonces Puebla plantea un partido muy sólido defensivamente, apostando en alguna transición, y está bien, cada uno tiene derecho de jugar como quiera, y a nosotros cabía suplantarnos, avanzarnos sobre esta estrategia e encontrar caminos. Tuvimos, para mí, cerca de salir a frente, pero con muy poco volumen de situaciones, lo que normalmente nos gusta generar, y hay un poco de los problemas de funcionamiento que tuvimos hoy. Y ahí cuando tal vez estábamos encontrando caminos importantes, el gol del rival ahí te distancia mucho del resultado, porque el rival ahí se cerró completamente atrás, y prácticamente para empatarnos o crearnos alguna situación tenía que ser por juego aéreo, patazos de fuera, y no encontramos. Vamos con Milenio. ¿Qué tal, André? Acá abajo, Gino Rones del Grupo Milenio. ¿Cómo mantener la tranquilidad? Porque es evidente, quizás sean las horas más bajas que ha mostrado tu equipo en prácticamente ya un año completo que tienes al frente. Sí se ve un equipo que no es el mismo que logró un bicampeonato. ¿Cómo mantener esa tranquilidad en el cuerpo técnico y también dentro de los jugadores? No, tranquilidad nunca tenemos, la verdad. La tranquilidad que te refieres es apenas la tranquilidad de saber nuestro potencial, de saber que tenemos varios jugadores que aún no están, y esto, por cierto, va a nos hacer alguna diferencia. Pero el día a día no es tranquilo, el día a día es un día a día siempre de una presión por resultados, por victorias. Entonces, esto no cambia.
na verdade aumenta um pouco quando não encontram as vitórias, pero creo que temos jogadores experientes para passar por estes momentos, me sinto experiente para passar por estes momentos e mais do que nunca há que estarmos juntos, reconhecer os erros, trabalhar dobrado se é que é possível, encontrar mais momentos para trabalharmos e bien y ya reaccionar en el próximo partido. Y la última de Montevideo. Gracias. Por acá, profesor Lara, de Deportes Canal 6. Hoy, ya lo decían, se tuvo mucho tiempo la pelota, sin embargo, parecía que la circulación era más por los laterales y faltaba algo de profundidad. ¿Es por ahí por donde hoy ustedes, con la posibilidad de fichar un nuevo formado en México, por donde buscarían? Parece que queda de manifiesto la ausencia de Alejandro, de Cendejas y de Yapairo. Sí, es un poco de mala suerte, ¿no? De tan temprano en este inicio de temporada ya tener cuatro bajas importantes, pero sobre todo las que más siento falta es Zendejas y Javairo, que son dos jugadores que te dan profundidad por el lado derecho, que te dan una otra forma de jugar sobre todo, y los dos al mismo tiempo es una cosa rara de pasar, pero bien, tenemos que estoy aquí para encontrar las soluciones. Hoy no conseguimos encontrar, pero la certeza de que falta muy poco, incluso para Javairo ya estar, para el propio Aguirre, que nos da variantes importantes a frente. Zendejas un poquito más de tiempo, pero va a estar, ¿no? En momentos importantes del torneo va a estar. El propio Kevin Álvarez, que es un lateral que también va a nos dar mucha profundidad por este lado. Entonces, hoy fue de estos partidos que, além del mal funcionamiento, de no encontrar los caminos, cuando tú te recuerdas que tienes jugadores importantes que podrían por allí estar solucionando algún problema, te duele un poco, pero hace parte y vamos a mirar a frente y no lamentarse, sí tratar de encontrar una